El siglo XVIII novohispano sería un periodo de auge y madurez en el que actividades como el comercio, la minería, la agricultura y la industria destacarían en el panorama económico del virreinato, pero también sería una centuria en el que la cultura, las artes y las mentalidades experimentarían grandes transformaciones de la mano del movimiento ilustrado que recorría toda Europa. Los casi 3 siglos de dominación peninsular en la Nueva España, sumados a otros factores políticos y económicos acaecidos en el periodo, habían desarrollado un malestar generalizado y un sentimiento antiespañol entre los varios sectores que componían la sociedad virreinal de aquel entonces, el cual llegó a acentuarse cuando la oleada del siglo de las luces alcanzó los territorios americanos y los letrados oriundos de estas tierras se indignaron al darse cuenta que los ilustrados europeos los caracterizaban como salvajes, seres débiles y degenerados, incapaces de gobernarse y administrarse por sí mismos. Los criollos, hijos de españoles nacidos en estas tierras y quienes estaban muy orgullosos de su patria, convirtieron esto en un enfrentamiento con el ser peninsular, y encontraron su motivación en el hecho de encontrarse relegados como clase social, pues los gachupines, como les llamarían desde ahora en adelante, les restaban oportunidades en los altos círculos del gobierno civil y religioso. Este sentimiento generalizado iría cobrando fuerza gracias a la necesidad de la búsqueda de una identidad étnica y cultural que había sido rota por la conquista y trastocada por el proceso de dominación española, el cual se vio muchas veces reflejado en la producción historiográfica de la clase letrada del siglo XVIII novohispano. Los novohispanos gestarían un movimiento social y cultural que bautizarían como criollismo, mismo que se convirtió en una bandera de lucha en contra de la hegemonía hispana, en un movimiento patriótico religioso impulsado por un sector social desarraigado que carecía de lugar y de identidad precisas en la nueva sociedad conformada en el territorio del virreinato. Sus bases se asentarían en el rescate del pasado prehispánico y en la exaltación de ciertos elementos religiosos, sobre todo la apropiación del culto guadalupano, que ahora fungiría como un mito fundacional y un símbolo patriótico de identidad propio de los naturales de estas tierras, pues en ello encontraron dos elementos que los separaba de los españoles y afirmaban su identidad con la tierra exuberante que los había visto nacer. En dicho movimiento llegarían a relucir personajes como el cronista Juan Suárez de Peralta, el presbítero Miguel Sánchez, el clérigo Luis Lazo de la Vega o el jesuita Francisco Javier Clavijero, estudiosos de la época que con sus obras pugnarían por demostrarle al mundo que la Nueva España era una patria privilegiada por la mano de Dios y que una prueba irrefutable de ello era que la Virgen María tomara la decisión de aparecer en estas tierras bajo la advocación mariana de Santa María de Guadalupe. Sería Francisco Javier Clavijero quien hiciera una aportación trascendental al movimiento, pues en su obra titulada Historia Antigua de México y publicada en 1780, destruyó la tesis de la inferioridad natural de los americanos que argumentaban muchos de los críticos ilustrados en Europa. Este había dado el paso más difícil en el complejo proceso que por más de 2 siglos perturbó a los criollos para fundar su identidad. Asumió el pasado indígena como propio, como raíz y como parte sustancial de su patria. La respuesta de Clavijero tuvo un impacto inmenso en su propia tierra, que inclusive llegó a dotar de fundamentos a los criollos novohispanos para asumir el liderazgo político de su país y para reclamar frente a los españoles peninsulares el derecho de dirigir y de gobernar el destino de su nación. La patria de Clavijero es el conjunto de diversos valores que los criollos identificaron como propios. Se trata de una patria construida e idealizada a partir del reconocimiento de ideales y valores comunes, mismos que trascenderían hasta finales de la centuria, los cuales, sumados a muchos otros factores,
desencadenarían el estallido de la lucha de independencia en septiembre de 1810, en donde algunos elementos como la Virgen de Guadalupe seguirían fungiendo un papel determinante en la colectividad, ya no solo como un elemento identitario, sino que también como un referente de la insurrección armada y el fin del poderío español.